es la cantidad de población que hay y su proyección en el tiempo, mientras que la línea roja es el ratio de crecimiento. Podemos ver que el ratio de crecimiento ha crecido exponencialmente en los últimos años y ahora está en una tendencia a la baja. Y aunque el ratio de crecimiento sigue con una tendencia a la baja, la cantidad de población en el mundo sigue creciendo un montón, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que cada vez va a haber más presión por consumir recursos y va a haber más cosas que solucionar y que ponernos de acuerdo. Pero también, algo que me pareció interesante, por eso le ponía no solamente contras, sino también pros, es que al haber mayor población, también hay más posibilidades de que existan nuevos inventos, porque la población, los recursos humanos también tienen esa capacidad de desarrollar innovación, tecnología, y la tecnología, el desarrollo e innovación normalmente son recursos públicos. Entonces, un desarrollo tecnológico, una innovación, también permite que el resto de la gente pueda tener tal vez mejores formas de consumir los recursos, ¿no? Entonces tiene pros y contras que cada vez haya más población. Ya, en la economía creciente vemos cómo esos son ratios de crecimiento de ingresos y acá lo que vemos es que la gráfica crece sobre todo en la parte media. La parte de la izquierda es donde hay ingresos menores y la parte de la derecha es donde hay ingresos mayores. Y vemos que está cerca a cero o en negativo. Mientras que la clase media, digamos, es la que más está creciendo, ¿sí? Entonces, eso también tiene pros y contras, ¿no? Los contras es que igual tiene más capacidad para consumir, entonces también tiene más capacidad para demandar más recursos, ¿verdad? Mientras que los pros, perdón, es que eso también significa desarrollo, también significa desarrollo tecnológico, mejor calidad de vida, etc. Entonces esos son los pros y contras de la economía creciente. Bien, y el cambio climático, esta es una imagen de la NASA en la que vemos las temperaturas en los últimos miles de años. Y si bien es cierto, sí que la temperatura es cíclica, o sea, sube y baja durante muchos miles de años. Sin embargo, desde el año cero se puede ver cómo crece esto exponencialmente. Y este es el nivel actual, ¿no? Entonces, por más de que haya habido momentos, sí, muy fríos y muy cálidos en el mundo, en la historia del planeta, igual actualmente eso supera cualquier dato histórico, ¿no? Y los invito igual a ver más, acá en la página de la NASA hay unas imágenes bien impactantes de cómo era el antes y el después de muchas zonas del mundo, de fotografías satelitales que son muy interesantes de ver. Bueno. Bien, en esta imagen vemos un análisis que hizo el World Economic Forum este año sobre cuáles son los riesgos del mundo más importantes, a qué estamos expuestos, ¿ya? Entonces ellos separan los riesgos en diferentes tipos, en los ambientales, los sociales, los económicos, etc. Y lo evalúan según su nivel de impacto en el eje vertical y su nivel de probabilidad en el eje horizontal. Entonces vamos a tener que el que tenga mayor impacto y mayor probabilidad es considerado eventos climáticos extremos. Ese es el que sale como el riesgo entonces más importante de todos. Luego está desastres naturales y la falla de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces realmente los tres grandes riesgos del mundo más importantes actualmente son todos relacionados con medio ambiente y con cambio climático. Luego están ciberataques y crisis de agua también. Están como todos en este primer cuadrante que digamos es el de los riesgos más importantes, ¿no? Bien, y ahora, ¿qué es lo que causa el cambio climático? Las actividades, digamos, que han causado todo esto, que intensifican este fenómeno, vienen a ser prácticamente todas las actividades productivas. Todo puede generar mayor intensificación del cambio climático. Vemos acá el sector energía, los residuos también generan emisiones,
USCUS es cambio de uso de suelo. Cambio de uso de suelo, por ejemplo, cuando hay un bosque y se necesitan hacer áreas de cultivo, entonces se tala y eso es un cambio de uso de suelo, de bosques a tierras agrícolas o a pastizales para ganadería, por ejemplo, o para urbanización, para hacer ciudades, también son cambios de uso de suelo, por eso le llaman USCUS. Luego está también el transporte, por supuesto, toda la quema de los motores del sector transporte, la industria, la agricultura también genera emisiones de cambio climático. ¿Ya? ¿Y por qué estos sectores intensifican entonces el cambio climático? Es porque generan unos gases, que son estos. Ajá. Estos son los gases que generan, digamos, el cambio climático, porque son parte de los gases de efecto invernadero. ¿Ya? ¿Cuáles son? Entonces, el principal es el dióxido de carbono, también está el metano, el óxido nitroso, y hay otros que son también el vapor de agua, también es un gas de efecto invernadero el vapor de agua, aunque no lo crean, el ozono y los clorofluorocarbonados. También todos estos son gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero en verdad son importantes, o sea, no es que queramos erradicarlos porque sin los gases de efecto invernadero no habría vida en el planeta, o sea, sí son importantes los gases de efecto invernadero. Generan que haya un ambiente más cálido en el planeta y permite que haya vida en el planeta, en pocas palabras. Así. No, entonces resulta que vienen los rayos del sol al planeta y gracias a que existen estos gases, que son los gases de efecto invernadero que les estaba diciendo, no toda la radiación se rebota, sino que queda un poco aquí dentro para que haya mayor calidez y pueda generarse vida en el planeta, ¿no? Entonces no es que sean gases malos ni querramos erradicarlos. Lo que está mal es que haya demasiados. Cuando ya hay demasiados es que empieza todo este fenómeno del cambio climático. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer algo al respecto? ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto de este cambio climático que es lo que hemos estado conversando hasta el momento? Bueno, en el mundo se empezó a discutir qué es lo que se puede hacer, cuáles son las formas de abordar este problema y se encontraron dos formas, ¿no? O dos enfoques, dos grandes estrategias para hacer frente al cambio climático, que es o mitigar a los gases de efecto invernadero, es decir, intentar que no crezcan exponencialmente, que no sigan creciendo exponencialmente, o aprender a vivir con el cambio climático, digamos, ¿no? Que es adaptarse, ¿no? O reducirlo o convivir con eso, ¿no? Ambas cosas son importantes. Entonces, convivir con eso se llama adaptación, ¿no? El enfoque de adaptación al cambio climático. ¿Cómo hacemos para poder seguir teniendo servicios básicos de saneamiento, agua, poder seguir comiendo, ¿no? Tener agricultura, pesca, acuicultura? ¿Cómo hacemos para seguir teniendo nuestros recursos naturales en el bosque? ¿Cómo hacemos para seguir teniendo buena calidad de vida con la salud y sin vernos afectados por los efectos del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían los efectos al cambio climático a los que tendríamos que adaptarnos? Sería, por ejemplo, a sequías extremas, a inundaciones, o por ejemplo en el Caribe tienen que adaptarse a los continuos huracanes cada vez más fuertes y cada vez más frecuentes también, ¿no? Las pequeñas islas, entonces ellos sí que tienen que poner un montón de énfasis e invertir bastante en estrategias de adaptación porque son bien vulnerables, ¿no? A los efectos que tiene el cambio climático. Y el Perú también, por cierto, porque tenemos un montón de ecosistemas, un montón de diferentes tipos de altitudes, de biodiversidad que pueden verse afectados por estos fenómenos. Un ejemplo claro es el fenómeno del niño, ¿verdad? Y de la niña. En el norte del país, por ejemplo, el año pasado, no sé si se acuerdan, en marzo, que se inundó todo el norte, que acá incluso también hubo inundaciones, nos quedamos sin agua, muchos de nosotros también, y ahí se hizo todo el escándalo, ¿no? Recién cuando Lima le faltó agua, recién cuando no podíamos comprar los limones, ahí recién hubo todo el escándalo. Pero en verdad el fenómeno del Niño y todo viene desde hace años, solo que ahora es más intenso y más frecuente también. Bueno, entonces esto es el enfoque de adaptación. Y el de mitigación que les hablaba hace un rato también, les decía que implica actuar para minimizar los efectos del cambio climático, ¿no? En los sectores que ya les había comentado también,
Entonces, todos estos sectores que son los que generan los gases de efecto invernadero y que intensifican tal vez el cambio climático, tienen que ver estrategias para minimizar o para mantener o para compensar los impactos que tienen. Vamos a centrarnos en el resto de la charla en este enfoque, en el de mitigación, porque es el que tiene que ver más con el de huella de carbono, ¿sí? La huella de carbono nos sirve justamente para medir ese impacto, para saber cómo vamos a mitigar, ¿no? Por ejemplo, la huella de carbono nos va a ayudar a saber cuántas emisiones está generando el sector de energía o una empresa, cuánto está generando una empresa de emisiones por sus desechos, o cuánto está generando de emisiones una empresa de transporte o un predio agrícola, ¿sí? La huella de carbono te va a medir eso. Como eran diferentes gases, ¿se acuerdan? Todas las emisiones se van a homologar, por así decir, en una unidad que se llama CO2 equivalente. Entonces, todas las emisiones de metano, hexasulfuro de azufre, óxido nitroso, el vapor de agua, todos los gases de efecto invernadero se van a traducir a CO2 equivalente para poder tener una misma unidad que comparar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan, escuchen CO2 equivalente, ya saben de qué se trata. El CO2 equivalente se mide en masa, puede ser en gramos, kilogramos, toneladas, así se mide el CO2 equivalente. Y la huella de carbono mide tanto las emisiones directas de la empresa, de la industria, más las indirectas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las indirectas? Son las que no estás generando tú, no estás produciéndolo tú, pero tú lo estás usando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en este auditorio, estamos usando energía eléctrica y, digamos, en la universidad tal vez no tenemos una hidroeléctrica generando la energía, pero lo estoy usando, ¿no? Entonces es un uso indirecto, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, los que hemos venido en carro, ese carro sí es mío, ¿no? Sí es de cada uno, y el carro sí vendría a ser una emisión directa, ¿no? Porque es tuyo y tú mismo estás generando, exacto, las emisiones. Entonces eso vendría a ser parte de la huella directa. Y la indirecta es, como ya les decía, a lo que estás usando, pero tú no lo has producido. O incluso los inmobiliarios, ¿no? Por ejemplo, este micrófono, todo lo que es parte del inventario, tú no lo has generado, a menos que seas tú la empresa carpintera y etcétera, ¿no? Y eso, la suma de ambos, vendría a ser la huella de carbono, ¿sí? Bien, entonces la huella de carbono es solo uno de los primeros pasos para generar un cambio relevante a nivel mundial, digamos, o en la sociedad para gestionar el cambio climático y mitigarlo, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una escala de qué cosas se pueden hacer para gestionar y abordar el cambio climático a nivel de mitigación. Primero, sensibilizar a las personas, conocer tu impacto, y a partir de conoces el impacto, recién puedes establecer acciones internas, acciones colectivas y tal vez tener más adelante una incidencia en la gobernanza. ¿Dónde entraría la medición de huella de carbono, por ejemplo, en esta escalera? Exacto. En el conocimiento de impacto. La huella de carbono es uno de los primeros pasos que se tiene que dar. Hay veces que muchas empresas quieren hacer incidencia, quieren hacer acciones, quieren hacer estrategias comunitarias, pero no saben cuánto impactan, no saben cuántas son sus emisiones. Entonces no va a saber direccionar la estrategia de manera adecuada, en cuáles van a ser los puntos críticos de sus emisiones, de su proceso productivo. Eso tienen que saberlo y eso lo puede saber con la medición de huella de carbono, que es uno de los primeros pasos que se tiene que dar. Ya, ¿por qué invertir entonces en medir la huella de carbono? Creo que ya más o menos vamos teniendo una idea. En primer lugar, estas son unas cifras de este año del Ministerio de Economía y Finanzas. Dice que serían 10.000 millones de soles las pérdidas por cambio climático en el Perú. Esta es una cifra importante. Entonces, por eso son cada vez más los interesados en medir la huella de carbono y hacer algo por mitigar el cambio climático, ¿verdad? Tenemos las autoridades que cada vez están dando más normativa y consolidando el marco legal para
para direccionar a la sociedad hacia esto, los inversionistas también cada vez están más preocupados, por supuesto, porque ellos no van a invertir en una industria que esté poco adaptada o que esté contaminando un montón y que luego tal vez no pueda generar rentabilidad, ¿no? Porque tienen que invertir en negocios que no tengan tanto riesgo al cambio climático. Y por supuesto los clientes cada vez tienen un sentido de propósito y aspiraciones, y les gusta buscar marcas que tengan un compromiso social y por supuesto también con la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Entonces vamos a ver rápidamente cada uno de estos stakeholders, digamos, grupos de interés. Primero, el relacionamiento con autoridades. En el año... Ahí se movió un poco la letra, ¿no? En el año 2003, el Perú lanzó su Estrategia Nacional de Cambio Climático y en el 2015 la actualiza. Entonces no es una lista de acciones nuevas, digamos, sino que ya el gobierno del Perú ya venía trabajando ese tema desde hace años. En el 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores empieza a poner la medición de la huella de carbono como un indicador a reportar en la bolsa. No es obligatorio hasta el momento, pero que ya esté considerado dentro de este reporte es una señal importante del mercado. También en el 2016, el Perú, ya como país, firma un convenio internacional donde demuestra su compromiso con el mundo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el 2018, en abril de este año, se aprueba la Ley Marco de Cambio Climático, ¿no? Que eso también es algo súper importante y súper fuerte que obviamente está involucrando a todos los sectores y a todos los niveles. O sea, han ido desde universidades, sociedad civil, academia, sector privado, sector público, a todo nivel están involucrando a la población en este proceso. Y este compromiso, se firmó, digamos, el 2016, tiene metas que cumplir hasta el 2021 y luego hacerse cada vez más ambicioso. Entonces, estos son recién los primeros pasos, pero cada vez se va a poner más exigente, la fiscalización y todos los compromisos a nivel mundial. El precio al carbono también es una tendencia a nivel mundial, que el Perú todavía no lo ha implementado ni lo ha considerado en sus compromisos internacionales, pero hay 88 países que sí, ¿no? Así como el Perú lo firmó el acuerdo de París, se llama, el que firmó en el 2016. Así como el Perú firmó en el 2016 el Acuerdo de París, muchos otros países también lo firmaron y se comprometieron a hacer acciones de reducción o de mitigación por el cambio climático. Y 88 de ellos planificaron o consideraron poner un precio al carbono en su país o hacer un sistema de mercado de emisiones, que son, digamos, cosas diferentes, pero tienen que ver con ya regular de manera financiera a las emisiones de carbono. El precio actualmente va entre $1 hasta $139 del precio por tonelada de carbono equivalente, de CO2 equivalente. El de 139 está en uno de los países nórdicos, que ahorita no me acuerdo si era Suiza, pero sí, va hasta $139. Sin embargo, la mayoría cuesta menos de $10, ¿no? Entonces, el 46% de las iniciativas que presentan precio al carbono o sistema de comercio de emisiones están por debajo de los $10 hasta el momento. Se dice que si hasta el 2030 el precio se mantiene en $30 y al 2050 sube a $100, se podría llegar a mitigar el cambio climático. Pero como se dan cuenta, eso es algo bien ambicioso. Vamos a ver si el mercado responde con agrado, digamos, esas medidas de subir los precios al carbono. Y este es un mapa donde se ve todos los países en los que han considerado o ya han implementado un sistema de emisiones de carbono o impuesto al carbono. Como se dan cuenta, está por todas partes. En Latinoamérica está Colombia, Chile, México está haciendo ahorita un piloto, y
Y bueno, Brasil y Argentina también están en camino. Pero digamos, Chile es el que primero lo sacó, Colombia lo ha sacado me parece que el año pasado o hace 2 años, y México ya lo está sacando, está en piloto, como les decía, ¿no? Entonces, la tendencia es de que esto siga avanzando y que el Perú tal vez en algún momento lo empiece ya a considerar, a planificar y tal vez a implementar, ¿no? Ya, ahora, interés creciente de inversionistas. Decíamos que los inversionistas van a tener mucho cuidado en dónde decidir finalmente poner su dinero, ¿verdad? Entonces, ellos van a ver de que las empresas en las que inviertan tengan el menor riesgo posible para que su inversión sea rentable, ¿no? Entonces, esta es una tabla en la que vemos cuáles son los riesgos al cambio climático que tienen algunos sectores importantes. El color amarillo es el que tiene mayor riesgo y qué tipo de riesgo es el que tienen mayor, ¿no? Entonces vemos que transporte y logística tiene riesgos físicos y de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque el cambio climático con los efectos climáticos extremos puede hacer que se inunden las carreteras, se caigan los puentes, etcétera, o que hayan subidas de precios, porque tal vez, o huelgas de productores, ¿no? Sobre todo en la parte agrícola. La agricultura también podemos ver que tiene riesgos físicos porque depende 100% del clima, básicamente. Antes, ¿no? Los agricultores tú les preguntas cuál es la época de lluvia, cuál es la época de estiaje o de sequía, y antes te la decían normal, y ahora te dicen, bueno, ya ni sabemos, ¿no? Eso me ha pasado algunas veces. Acá, petróleo, gas, también tiene problemas sobre todo de regulación y de reputación, porque la quema de combustibles fósiles es la que tal vez un poco, la que más emite CO2, gases de efecto invernadero, entonces cada vez están siendo más regulados, ¿no? Y tiene una mala reputación. Hay hasta marchas, ¿no? contra la quema de combustibles fósiles. Entonces, los inversionistas van a tener siempre esto presente al momento de invertir y cada vez hay más fondos, por ejemplo, el Fondo Verde por el Clima es un nuevo fondo en el que tú puedes postular tus proyectos para que te los financien y los hagas realidad, los implementes. Pero eso tú tienes que demostrar cuáles son tus estrategias de mitigación y adaptación, tienes por supuesto que medir tu huella de carbono para que tú puedas demostrar que estás reduciendo el impacto, ¿no? Y ahí todos los países desarrollados que han firmado el Acuerdo de París están destinando muchos recursos a ese fondo, ¿verdad? Entonces ahí los inversionistas están bien atentos a cómo tú estás evaluando tus riesgos climáticos, cómo haces frente o cómo tal vez diversificas tu cadena productiva para que eso, para tener como una estrategia y no estés adaptado frente al cambio climático, digamos. Ya. Fidelización de clientes. Los clientes también cada vez están más interesados en productos, servicios, empresas que tengan en cuenta el cambio climático o al menos lo tengan dentro de su plan de negocios o algo así. Entonces, esta gráfica son de datos de Perú. Eso fue interesante de esta gráfica. Y podemos ver cuáles son los intereses de los consumidores al momento de escoger un producto o un servicio. Y vemos que el principal es que tenga estándares, tanto de seguridad como de calidad. Esos estándares de seguridad y calidad también incluyen ecoetiquetado, calidad en sostenibilidad o certificaciones, sellos, ¿verdad? Entonces, por eso también se ha desarrollado bastante los ecoetiquetados ambientales, las certificaciones como la ISO. La ISO, digamos, es la más conocida, la más fuerte, y tenemos ISO tanto a nivel de organización, como a nivel de producto, como a nivel de eventos, de proyectos. Hay certificaciones de huellas de carbono a todo nivel. También hay una certificación de carbono neutralidad, para que después de que mides tu huella de carbono, la compenses
y puedas tener tu certificación de que no has contaminado en absoluto, porque todo lo que has generado ya lo has compensado. Entonces hay certificaciones también de carbono neutralidad bien interesantes. También hay uno que está directamente relacionado con eso, no solamente con certificaciones, sino también con materiales sostenibles o amigables con el medio ambiente. Y también interés porque todo sea natural, ¿no? Es decir, que no tenga químicos, agroquímicos, etc. Y vale mencionar que introducir agroquímicos, químicos, a veces también genera impactos en el cambio climático porque a veces son aplicados con maquinaria que utiliza motores. Ya. ¿Qué oportunidades de ahorro surgen al medir la huella de carbono? Bueno, estos son de algunas resultados de algunas encuestas que se hicieron a nivel global con los principales CEOs del mundo. El 70% de los CEOs ve al cambio climático como una oportunidad de crecimiento y de innovación. 69% de los CEOs están de acuerdo con que tienen que invertir sí o sí en cambio climático porque les da una ventaja competitiva. Y el 75% ya lo está haciendo, generando nuevos productos y servicios que tengan que ver con reducir su impacto en el cambio climático o adaptarse, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque significa que las mayores empresas del mundo ya están invirtiendo tal vez en laboratorios de innovación que los ayuden a generar una nueva oferta para poder satisfacer esta demanda de productos amigables con el ambiente y que no afecten tanto al cambio climático. Ya, en el caso de eficiencia, les quería presentar el caso de Philips porque creo que ilustra bien lo que les quiero contar. Resulta que ellos empezaron a medir la huella de carbono en la década del 90. Eso es mucho antes que incluso se firme el protocolo de Kioto o empiece a haber alguna regulación del mercado. Digamos que fueron como uno de los pioneros, digamos, en medir las huellas de carbono. Midieron la huella de carbono de sus plantas en los años 90. También lo vieron como no solamente por reputación o por marketing o porque era una tendencia, sino porque lo veían también como una forma de ahorrar, porque si se dieron cuenta, muchas de las emisiones también están relacionadas con la energía y la eficiencia, cuando tú eres más eficiente en tu uso de energía, también reduces tu impacto en el cambio climático, entonces también está relacionado directo con ahorros por ahí. Y resulta que en el 2017 su 60% de ingresos fue por retornos verdes, imagínense, un montón. ¿Y qué incluye retornos verdes? Es por todos esos nuevos productos e innovaciones que han hecho al adaptarse al cambio climático. Todos estos productos tienen criterios específicos de sostenibilidad ambiental. Entonces, esto es un resultado súper concreto y son datos fuertes. Y ellos se han propuesto que para el año 2020 ellos quieren ser carbono neutrales, quieren compensar absolutamente todas sus emisiones de carbono. Y actualmente sus plantas en Estados Unidos ya son carbono neutrales y funcionan 100% con energía eólica, ¿no? Y bueno, y acá les explico un poco más lo de los retornos verdes, ¿no? Eficiencia energética, y el 80% de sus residuos, no, 80% de sus residuos son reciclados, de sus residuos operativos. Porque acuérdense que los residuos también generan emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, reducir tus residuos también está ayudando al cambio climático. Ya. La retención de talento también es algo de mucho interés de las empresas. Se ha hecho una encuesta a nivel global y se dice que los millennials no tienen una expectativa de quedarse en ninguna empresa por más de 5 años, ¿no? Entonces hay mucho talento ahí que uno podría perder por no buscar retener ese talento, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo las empresas están buscando formas de retener ese talento? Y se hizo por eso una encuesta de qué es lo que les gustaría, digamos, a estas nuevas generaciones de profesionales para que
para quedarse en una empresa, ¿no? Para trabajar por una empresa. Y lo que más les interesaba era tener un sentido de propósito, que no sea solamente remuneración alta o horarios de trabajo flexibles ni nada. Ni siquiera desarrollo profesional, que está por acá. Lo que más les interesa es tener un sentido de propósito. Un propósito que puede estar relacionado también al medio ambiente, al cambio climático, a programas de conservación, pero el propósito tiene que estar implicado dentro de la empresa. No se trata de tener un programa más o una campaña y listo, sino tener un propósito es que la parte ambiental, la parte de sostenibilidad sea como el centro, el corazón del modelo de negocio. Eso es tener un sentido de propósito. Entonces eso es importante también para la retención de talento. Bien, ya para terminar, un repasito de qué es lo que hemos conversado el día de hoy. Primero, vimos que el cambio climático es una característica del mundo en el que vivimos actualmente, no es algo que podamos pasar desapercibido o algo opcional o algo algo más que considerar, sino que es algo central de una de las características del mundo actual. Hay diferentes sectores económicos que influyen en el cambio climático, por no decir todos. Sin embargo, también pueden ayudar a mitigarlo. No solamente son fuente de emisiones, sino también fuentes de oportunidades. Medir la huella de carbono, junto con la sensibilización ambiental, son uno de los primeros pasos para hacer algo respecto al cambio climático. No es lo único, no es que mido mi huella de carbono y ya. O no es que empiezo a hacer un montón de actividades sin saber cuál es mi huella de carbono, sino que la huella de carbono es básica para que tú recién sepas por dónde ir, ¿no? Cuáles son las mejores decisiones, digamos, para hacer frente al cambio climático. Y no te puedes quedar ahí, sino que a partir del dato de la huella de carbono ya puedes empezar a planificar acciones internas o con alianzas o incidir en la gobernanza. Y el cambio climático no solamente genera problemas, genera riesgos o miedos, sino también genera oportunidades, innovación, eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, riesgos y oportunidades en el mercado, hemos visto que puede generar nuevos negocios o nuevas necesidades financieras, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel agricultura, algunos bancos también están sacando créditos por riesgo a desastres por eventos climáticos extremos para el sector agrícola, entonces ahí los agricultores también pueden tener un nuevo acceso de productos verdes. Autos eléctricos también es un producto, por ejemplo, que se está desarrollando y que también está haciendo frente a reducir, ¿no? A mitigar el cambio climático. Negocios con residuos sólidos, porque ya les decía que los residuos también generan gases de efecto invernadero, entonces los recicladores o las empresas que se dedican a hacer nuevos productos con residuos también están aportando a la mitigación al cambio climático. Certificaciones como Empresas B también, por ejemplo. Diversificar el portafolio de inversiones es una oportunidad que nos da también el cambio climático, ¿no? Estar siempre buscando nuevas alternativas. Bueno, mientras que ¿cuáles son los riesgos en el mercado? Bueno, que aumenta los riesgos cuando la industria es intensiva en carbono, como vimos en la diapositiva de inversiones. Y aumenta inversión en corto plazo, eso sí, porque tienes que, digamos, acomodarte, o cumplir con la nueva fiscalización, con la nueva legislatura que está saliendo, pero son cosas que al final lo inviertes una vez y no tienes que estar volviendo a invertir, sino son inversiones a corto plazo que igual las vas a tener que hacer más adelante, entonces o sea, son inversiones a corto plazo, digamos, como obligatorias, ¿no? Y en la empresa, pues te va a generar eficiencia energética. Veíamos también el caso de Philips, que innovó y desarrolló nuevos productos, puedes hacer retención de talento, marketing, nuevos criterios de inversión. El marketing a veces genera muchos gastos, digamos, en una empresa. Digamos, muchas empresas invierten muchísimo en esa estrategia y cuando tienes estrategias de cambio climático, es la misma prensa la que te busca, ¿no? Entonces a veces tiene mucho retorno, muchos rebotes en prensa, cosas que sin que tengas que invertir tanto. Entonces el cambio climático, digamos que también
también ayuda con estrategias de marketing. Y a nivel de riesgos, dependiendo de tu cadena productiva, tienes que ver que tu cadena productiva esté adaptada a los efectos del cambio climático, porque veíamos que la parte de logística, la parte de transporte a veces puede estar bastante en riesgo por el cambio climático, como hablábamos. Bueno, hubo multas por el nuevo marco regulatorio, y estos nuevos criterios de inversión pueden ser tanto riesgos como oportunidades, ¿no? Porque si tú eres una empresa poco adaptada al cambio climático, pues va a ser un riesgo, no van a querer invertir en tu empresa, mientras que si tienes tal vez al cambio climático, a la sostenibilidad ambiental como uno de tus propósitos, más bien vas a tener una nueva oportunidad para que inviertan en ti. Ya, y eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, me pueden decir también. Hola, mi nombre es Ruth Montero. Estudié aquí en esta casa de estudios de la Universidad del Pacífico y también tengo una MBA acá en la Universidad del Pacífico. Estoy orgullosa porque mi hija, Andrea Cenzano, acaba de salir de la Pacífico, también colabora ahí. Fue de viaje a la San Diego University premiada para un proyecto de innovación social. Y yo ahora estoy apoyando a la organización Mundo Azul, que tiene Stefan Ostermühl, que cuida a los delfines a lo largo del litoral peruano. Y quería comunicarles, ¿no?, nuestra preocupación porque el consorcio Paracas, ¿no?, formado por una empresa española cuyo nombre es Servinova, ha recibido la concesión de hacer un megapuerto en Paracas, ¿sí? Sabemos que el puerto de Paracas, de la orilla del muelle, se puede ver, ¿sí? Entonces ahorita ya empezó la fase 1. Con eso, ahorita hay barcos dragadores, están dragando el fondo marino, y con eso se está removiendo todos los sedimentos de la contaminación ambiental que está en el fondo marino. Y esta empresa, el Consorcio de Paracas, tiene a 3 brasileñas que ni siquiera tienen información financiera en el portal de Bloomberg. Estas empresas no tienen información financiera en la bolsa, en ninguna bolsa. Es decir, ¿quién está financiando el Consorcio Paracas? Y ahora hay una gran preocupación porque el SENACE, que es la institución que certifica el estudio ambiental para este proyecto, va a tener que dar su opinión final en diciembre para ver si el proyecto del megapuerto de Paracas, con lo cual habrían camiones circulando por la misma vía del circuito turístico. Habría 2 camiones, ¿no?, cada 1 minuto pasando por con concentrado de minerales. O sea, lo que se quiere ahí es albergar ahí un almacén de concentrado de minerales. Para que tengan una idea, el puerto de San Martín está a 1 minuto en lancha del Candelabro. 1 minuto en lancha. Imagínense el daño ambiental que va a causar que se muevan concentrados minerales con este megapuerto. Y esto, por eso he venido, porque esta es una actividad mía de responsabilidad social personal que estoy apoyando para que se sepa cómo, ¿no?, está afectando este consorcio Paracas para una buena pro de este megapuerto. Estamos ahorita atentos a la última decisión del Ministerio de Medio Ambiente y el SENACE para este proyecto. Lo que les pediría a todos es que busquen en YouTube al Mundo Azul Org de Stefan Ostermühl, que cuida a los delfines a nivel de todo el litoral peruano. Gracias.
Muchas gracias por toda esa información. Creo que es verdad que es el gobierno, el Estado, el que tiene que proteger o tiene que fiscalizar, tiene que regular todo ese tipo de actividades y ha hecho esfuerzos desde hace mucho tiempo para los estudios de impacto ambiental sean los más fidedignos posibles. Pero bueno, también que no estamos con la mejor confianza en nuestras autoridades últimamente. Así que, nada, muchas gracias por contarnos esto para poder nosotros también estar al tanto y poder generar la presión tal vez que sea necesaria del caso y también buscar también nuestra propia opinión, ¿no? Buscar informarnos lo más imparcial posible, de manera más objetiva posible sobre los datos que tenemos actualmente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, mi nombre es Roy. Estoy llevando una maestría de economía acá en la Pacífico y mi consulta es qué tan fácil o qué tan complicado es medir mis huellas de carbono. O sea, si yo quiero implementar esto como una política pública para el sector empresarial, ¿qué tan fácil o qué tan costoso va a ser para las empresas? Bueno, el precio de la medición de huellas de carbono ha bajado muchísimo. Cada vez se ha agilizado mucho más el proceso. Pero sí que es una medición técnica, ¿no? O sea, no es que de la noche a la mañana vas a medir tu huella, ¿no? Pero cuando empezó a regularse el mercado en el año 2005, las mediciones estaban por los cielos, pero ahora cada vez son más accesibles, ¿no? Ya son muchísimas las empresas que miden su huella de carbono, por cierto, justamente con miras a que la legislación, la regulación se vuelva más exigente y se vuelva obligatoria, que es la tendencia, ¿no? Entonces, sobre todo las empresas que están a nivel mundial ya las tienen medidísimas a su huella de carbono y ya gestionándolas incluso. Pero claro, por ejemplo, eso se le dificulta, por ejemplo, a una pyme, ¿no? A una microempresa, sí es más complicado, ¿no? Pero hay alternativas porque la huella de carbono la puedes medir de manera progresiva también. Las empresas pueden buscar formas para hacerlo de manera progresiva porque las certificaciones, si es el interés de la empresa, puede darse por partes, ¿no? Si tienes una empresa que tiene una planta en el sur de Lima, tiene su oficina en San Isidro, tiene sucursales en centros comerciales, etcétera, puedes medir la huella de un producto primero, o puedes medir solamente del almacén, o puedes medir solamente la de la planta productiva, que probablemente es lo más adecuado porque es el core del negocio, ¿no? Y así ir haciéndolo de manera progresiva. Creo que hay alternativas para que el costo no sea tan alto o tan inaccesible, sino, aunque sea dar un primer paso de medirlo de manera modular, por así decirlo, ¿no? Hay formas de hacer la medición menos costosa, aunque ya han bajado los precios bastante, y las empresas más grandes ya las miden. Sí, es la tendencia. Incluso a nivel nacional hay una web que se llama Infocarbono, en la que ustedes pueden encontrar emisiones ya de varios sectores productivos a nivel nacional, ¿no? Y que la tendencia es que las empresas también empiezan a reportar por ahí más adelante. ¿Otra pregunta? Más que una pregunta de como, digamos, en mi sentir, ¿no? Como alumno de Administración de la Universidad del Pacífico, y justo relacionando un poco con el caso que nos comenta la señora, de hecho, yo como estudiante y como, digamos, quiero ser un futuro emprendedor, no, o sea, sé que, digamos, especialmente en nuestro país es un tema complicado el tema de la corrupción, el tema de que se sigan las leyes y que se sigan los procesos debidamente. Es complicado, va a tomar mucho tiempo que esto mejore. Esperamos obviamente que en el futuro o sea, todo este tema del impacto ambiental que se genera a partir de esta clase de proyectos se ha manejado de una forma más responsable, pero yo creo que está en manos de la gente, del privado también, dar ese ejemplo a partir de lo que tú dices en la situación actual, que hay más gente interesada, digamos, los CEOs están interesados, lo ven como una ventaja competitiva, muchos ya lo implementan en sus estrategias actualmente. Se puede alcanzar eficiencias energéticas como lo hace Philips, se puede alcanzar, bueno, se puede desarrollar mejores productos y todo, y de hecho es una herramienta de marketing muy potente.
Entonces está en nuestras manos si queremos empezar nuevos proyectos o ya tenemos algo y queremos implementar alguna forma de mejorar o, digamos, mejor dicho, mitigar nuestras emisiones de carbono. Está en nuestras manos dar el ejemplo y de verdad los buenos ejemplos la gente siempre los sigue. Y si lo haces bien, lo más probable es que, como dijimos todos, alcances mejores eficiencias, mejores productos y mejor alcance a través de redes, publicidad, prensa, lo que sea. Y eso significa que vas a tener buenos resultados. Entonces te va a ir bien y si la gente ve que te va bien, te va a seguir. Exactamente. Gracias también por el comentario. Como les enseñaba también hace un rato, el primer paso es la sensibilización, ¿no? Somos pocos realmente los que estamos en espacios en los que nos enseñan este tipo de contenido. Por eso son importantes eventos como este, ¿no? Por ejemplo, en el que se centra justamente en informar sobre el cambio climático, pero realmente somos todavía pocos, ¿no? ¿Cuántos somos en esta sala en este momento, ¿no? Somos los que estamos escuchando, los que estamos aprendiendo del tema, pero son muchos, son muchos más los que faltan aprender, ¿no? Entonces ahora está en sus manos, en nuestras manos, ir y hablar de este tema a más gente, ¿verdad? Porque les decía, somos pocos los que estamos acá y son muchísimos más los que tenemos que aprender de esto. Entonces el primer paso es sensibilización. Luego ya vamos a poder recién tener un interés por conocer nuestro impacto, porque si no estamos enterados, si no sabemos lo que pasa, si no sabemos cuál fue la causa o cuál sería su impacto, pues no nos vamos a interesar. Mucha gente a veces lo hace por eso, ¿no? Porque no sabe. No porque no quiera o porque sean malvados, ¿no? Sino porque realmente no han tenido la oportunidad de venir a eventos así o de escuchar o de estudiar algo al respecto, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sentir. Consulta. Entonces, gracias. Y bueno, los invito entonces a la feria que está arriba para que puedan seguir disfrutando de la Capacha Fest.